muy amable por esta invitación. Quiero agradecer a Ediciones Corefo por propiciar este tipo de espacios tan importantes en el que podemos compartir las experiencias que estamos viviendo en este tiempo, en la nueva normalidad en relación a la educación híbrida. Es importante reconocer todo lo que pasa en los entornos y compartir en cada país en diferentes momentos, en la ruta que se ha trazado, cómo los actores en la educación buscamos de una manera intensa el mantener la calidad educativa, propiciar la educación híbrida y compartir pues hoy con ustedes la experiencia desde Ecuador, cómo estamos viviendo este proceso de transición y el retorno progresivo a las aulas. Con más de 20 años de experiencia en educación en diferentes ámbitos, mi propósito el día de hoy es llevarlos a través de una ruta en la que podamos conversar sobre la educación, el alcance y especialmente las responsabilidades y de qué manera vamos a llevar adelante este reto tan trascendente en el proceso educativo. El verdadero reto al que nos enfrentamos hoy es mantener en condiciones seguras para la comunidad, para los estudiantes, para los docentes y los colegios, un estándar de calidad educativa que permita retomar el retorno progresivo a las aulas con la participación y la responsabilidad de todos los actores. La educación híbrida como un modelo de aprendizaje dentro del esquema de la nueva normalidad nos invita a que asumamos con responsabilidad, pero también con mucha perseverancia y con una forma sistémica y un proceso adecuado, el nuevo empezar y el nuevo arrancar de la educación. Entonces, lo que hoy quiero contarles es, definamos pues qué es el modelo de educación híbrida para tener conciencia de lo que vamos a abordar en los siguientes meses en Perú. Es un enfoque pedagógico que entre la conexión sincrónica y asincrónica permite además en la virtualidad y en la presencialidad que el estudiante continúe con su proceso de educación. Dentro de la transformación digital que hemos vivido en los últimos años y que se ha acelerado desde el año pasado, sabemos que el uso de herramientas tecnológicas más la combinación adecuada de pedagogías acertadas y de recursos, nosotros podemos abordar este modelo de educación en el cual a través de la tecnología, pues estamos en un ambiente virtual y al mismo tiempo tenemos a los estudiantes en un ambiente presencial dentro del aula. Esto es posible que ocurra de manera efectiva a través del uso de las nuevas pedagogías para aprendizaje profundo, lo que denominamos New Pedagogies for Deep Learning. ¿Qué significa esto? Significa que con el uso de recursos tecnológicos y las pedagogías que motiven el aprendizaje dentro del aula y al mismo tiempo con los niños que se encuentran conectados desde casa, vamos a poder abordar los modelos, los objetivos de aprendizaje y cumplir con lo que nos proponemos, con las dos audiencias síncronas al mismo tiempo. Por otro lado, el modelo de educación híbrida promueve el desarrollo de las competencias y habilidades en los estudiantes. El uso de las tecnologías ha permitido el que las habilidades blandas y duras sean parte del diario vivir no solo de los docentes, sino de los niños, que hoy tienen que enfrentarse a esta situación y que prácticamente están tomando por delantera las habilidades y destrezas con las que en el mundo laboral más adelante se van a encontrar. Por otra parte, sabemos que es indispensable que en la educación híbrida contemos con tecnología. Una plataforma virtual, la conectividad definitivamente, el uso de dispositivos son los requisitos indispensables para poder trabajar con los niños que se encuentran en este modelo. Es indispensable también considerar que el modelo híbrido de educación propone actividades que en línea puedan complementar el aprendizaje y en paralelo que el docente tenga que contar con un pool importante, es decir, con el suficiente número de actividades y estrategias para que los chicos puedan en las dos áreas cumplir con el mismo objetivo de aprendizaje. Los contenidos tienen que estar integrados con las estrategias para poder llegar de esta manera a los chicos dentro de la misma área de conocimiento. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Y finalmente, tenemos que considerar en este esquema de modelo híbrido de educación, las estrategias y el tiempo, como nosotros manejemos el aula con nuestros estudiantes en el aula y al mismo tiempo cómo integramos a los niños que se encuentran en la virtualidad, es lo que garantiza el éxito para que no se desconecten dentro de esta forma de aprendizaje nueva. Sin lugar a dudas, esto es un reto, pero si tenemos claros los objetivos para la misma área de aprendizaje y sabemos emplear adecuadamente la autoevaluación y la coevaluación dentro del aula, vamos a poder cumplir con los fines que nos hemos trazado. Ahora, ¿qué es una base fundamental para que podamos abordar esta forma de educación?
que el currículum sea priorizado y que se flexibilice. No podemos dar clases como veníamos dando en los últimos años desde una perspectiva de contenidos amplios y desde pedagogías y metodologías que llevaban al aprendizaje tradicional. Vamos a ver más adelante cómo comparamos los dos esquemas de educación tradicional versus el modelo de educación híbrida con respecto al propio currículo. Importante recalcar que hay que priorizar y flexibilizar el currículum dentro del aula. Finalmente, estos sistemas eficientes de gestión educativa van a permitir que sea el docente parte del proceso con todas las áreas que administran la institución educativa y sin lugar a duda el papel fundamental que juegan los recursos, tanto de contenido, los recursos tecnológicos, los recursos humanos y los recursos pedagógicos. ¿Por qué es importante aplicar hoy este modelo? Sin lugar a dudas, nos hemos enfrentado a situaciones dolorosas. Empecemos tal vez por lo más crítico, y es que en estas condiciones en las que el ser humano se ha sentido vulnerable, nuestros niños y jóvenes han vivido dentro de sus hogares diferentes realidades. El tema de la contención emocional es fundamental y en una primera etapa el aprender desde casa era fundamental para garantizar esa seguridad, pero también nos llevó a vivir situaciones familiares muy personales, muy particulares, que no sabemos, que no conocemos, pero que de alguna manera van dejando huella en los niños. El retorno a las aulas significa el momento más emocionante para ellos. El regresar a las aulas para volver a compartir con su docente, a tener un vínculo con él, como con los compañeros, es parte del reto más importante como ser humano. El sistema híbrido que se propone en esta época, sin lugar a dudas, es un modelo ágil, innovador, que lo que va a resultar es evidentemente útil y productivo en tanto en cuanto promovamos pedagogías que nos lleven al aprendizaje profundo y significativo en el aula. Esto para un docente es muy familiar, el entender que estemos en un momento en el que no entreguemos conocimientos que no estén relacionados y vinculados a la realidad del estudiante. Porque además es importante el que se asegure la continuidad de los niños en ambientes y en entornos seguros garantiza de una manera la calidad educativa, que sabemos que hay una brecha que se ha abierto en los últimos meses, pero también por el otro lado, lo que nos ayuda es a que ellos desarrollen nuevas destrezas, nuevas habilidades frente al uso no solo de la tecnología, sino con los otros modelos que les han permitido llegar a las nuevas formas y destrezas para poder analizar los contenidos, el desarrollo del pensamiento crítico, plantear problemas, resolverlos, usar nuevas tecnologías, el saber inclusive relacionarse con todas estas restricciones que han habido en todos estos momentos que han vivido los chicos. Por otra parte, el que los chicos tengan esta facilidad y estas destrezas, partiendo de que en la mayoría son nativos digitales y cuentan con estas habilidades, puede ser el punto de partida para que ellos puedan adquirir las nuevas destrezas digitales y tecnológicas que la época demanda en ellos. El que ellos puedan manejar dispositivos, laptops, computadores, programas, recursos, plataformas. Eso también determina de alguna manera que la plasticidad cerebral, la neurociencia impacte directamente en el proceso que nosotros como docentes queremos invitar a los chicos a manejar. Cuando ellos ya tienen la plasticidad suficiente para poder manejar dispositivos, plataformas, recursos tecnológicos, y por el otro lado nosotros como docentes proponiendo nuevas pedagogías que están vinculadas a esa forma de aprender. De eso se trata precisamente la neurotecnología, que hoy por hoy se aplica muchísimo en este tipo de entornos híbridos de aprendizaje. Preparar a los estudiantes para estos entornos modernos significa que les estamos dando una gran oportunidad de adquirir destrezas globales. El niño que está aprendiendo hoy en Ecuador y que ha empezado clases en los meses anteriores es un niño que nos está permitiendo a nosotros también como docentes experimentar, aprender, retomar y aprender de esos errores, regresar y poder aplicar nuevas formas en las que podamos abordar de la mejor manera el aprendizaje híbrido virtual y presencial en el aula. Hoy por hoy, el objetivo también de esto es que podamos compartir las mejores prácticas de lo que está ocurriendo con los actores de la educación en diferentes países, como es el caso de esta presentación. Tenemos también que considerar algo que es trascendental. ¿Cómo podemos garantizar que los aprendizajes sean efectivamente significativos?
profundos, trascendentes en la vida de los niños dentro de un esquema de currículum priorizado. Y esto no se puede dar si es que no tenemos las condiciones necesarias y no tenemos la claridad de poder emplear las nuevas pedagogías para aprendizaje profundo. Nuestras actividades en clase tienen que tienen que ejecutarse en medio de entornos que permitan la gamificación, el poder trabajar con los modelos y las metodologías de Flip Classroom o aula invertida, en el que el estudiante es el centro de todo el aprendizaje. Tenemos que tener la claridad de que hoy más que nunca los niños deben ser flexibles y deben tener la capacidad de plantearse problemas y poder resolverlos. Esto entre varias otras formas acertadas dentro de la pedagogía para que los niños puedan abordar el aprendizaje. Nosotros buscamos de alguna manera siempre cumplir con nuestros objetivos en el aula. Hoy trascendemos porque esto es mucho más allá que el aprendizaje o los contenidos curriculares. Buscamos que exista una relación profunda entre el maestro y el estudiante. Pasamos a ser la persona que antes, a través de la cámara, a través del computador, le dábamos esperanza y sosteníamos al niño todas las mañanas dándole sus clases. Hoy, presencial y virtualmente, somos un vínculo sólido que en muchos casos es la contención emocional y psicológica que el niño requiere. Crear una experiencia en el aula que sea vinculante y personalizada es un reto. Ha determinado que los docentes tengan horas de formación para poder adoptar las tecnologías como una primera fase. Ya a esta altura, tras más de 19 meses de experiencia, vemos que los docentes buscan un nivel de especialización con las tecnologías educativas y pudiendo impulsar directamente sus mejores competencias digitales. Las instituciones educativas, las editoriales, se esfuerzan constantemente por buscar la mejor formación para los docentes y que pueda esto repercutir directamente en el aula en la calidad educativa. Estas son las razones por las que de alguna manera la educación híbrida, si bien es cierto plantea un reto, nos está demostrando que estamos brindando nuevas oportunidades de profesionalización a los docentes, pero sobre todo un impacto verdadero en los chicos al ayudarles a pasar esta época que puede ser llevada a través del tiempo en su memoria como algo duro o como un reto que fue interesante y que les permitió adoptar nuevas habilidades, el adquirir nuevos conocimientos y el formar parte de un mundo global. Creo que esto es fundamental. Ellos, como ciudadanos globales, nativos, digitales, siempre llevarán en su memoria y en su recuerdo más profundo cómo superaron estos años y cómo la educación era la base que los sostenía emocionalmente. Hablamos un poco con respecto a estas pedagogías para aprendizaje profundo. Quiero dar unos pequeños tintes muy rápidos de cómo se pueden plantear dentro del aula. La gamificación es una estrategia didáctica realmente, cuyos elementos permiten el adquirir los conocimientos de una forma, si bien es cierto, regulada y divertida. Lo que van a lograr es que profundamente, como se llaman las nuevas pedagogías de aprendizaje profundo, el conocimiento quede grabado por conciencia, por uso y porque entra por todos los canales de aprendizaje directamente al cerebro del niño. Para poder emplear la estrategia didáctica de gamificación, lo que invitamos es claramente a que el docente tenga el objetivo curricular muy claro. ¿Cuál es el objetivo de la clase que va a ejecutar? Que pueda plantear diferentes dinámicas para poder jugar. Evidentemente, como todo juego, como su nombre lo indica, siempre va a haber una mecánica y van a haber unas reglas. Tenemos que jugar claramente con las condiciones, las reglas del juego. No es un jugar por jugar, es una invitación a establecer unas reglas del juego que permitan, a través de la diferente didáctica y recursos, trabajar en torno a los objetivos de aprendizaje. Finalmente, debemos de considerar y tener muy claramente en nuestra memoria y en nuestra conciencia qué componentes vamos a utilizar y que son parte de la clase. Los componentes con respecto a los elementos con los que el niño o el joven va a trabajar, va a jugar, va a analizar. Y finalmente, no menos importante, la narrativa de este proceso. El hecho de utilizar estas habilidades de orden superior del pensamiento, el poder narrar cómo el juego ha impactado, qué es lo que estoy adquiriendo y permitir a los propios niños, ya sea en trabajo individual o grupo, que ellos puedan utilizar una narrativa acorde a lo que están jugando, aprendiendo, analizando, deduciendo, eso es algo muy importante. Por otro lado, si hablamos del modelo de aula invertida o Flip Classroom versus el aula tradicional,
tenemos que reconsiderar mucho cómo reimaginamos la educación. Un aula tradicional en la que el docente entra, da las instrucciones sobre una clase, el alumno se sienta tradicionalmente en sus bancas, está atendiendo de cara a la pizarra, escucha al docente y es así como ocurre el conocimiento. Asimila conceptos, después de la clase llega a casa, puede ser por memoria, por ejecución de ciertas tareas, de ejercicios. Eso es del aula tradicional. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Y que se ha acelerado a través del aprendizaje con recursos tecnológicos y el aprendizaje virtual. El docente va a dar instrucciones previas al conocimiento que se va a impartir el día y la hora de la clase, de tal manera que el estudiante adquiere conocimientos previamente porque va a investigar, porque va a ser referido sobre 2 o 3 consultas o 2 o 3 asignaciones que el docente va a dar en torno a un tema puntual. Compartir esa información es fundamental el momento que llega al aula. Y a través de este relacionamiento, de estas actividades que le permite compartir, analizar, presentar, debatir con sus compañeros, entonces el docente va a consolidar el aprendizaje del cual el estudiante, como centro de esta acción, ha traído al aula. Lo ha investigado, ha propiciado, ha generado comentarios y empieza a trabajar las funciones de orden superior en el cerebro. ¿Qué rol juega ahora en este espacio de aprendizaje híbrido el estudiante? Y creo que eso es algo muy importante para todos. El estudiante es el centro del aprendizaje. En base a lo que él puede adoptar en autorregulación, en autoformación, de la mano de lo que recibe con su docente, él va a poder adquirir el conocimiento. Se le invita a ser crítico, reflexivo. Tenemos que trabajar mucho en que estas metodologías y estas estrategias que acabo de mencionar sean parte del aprendizaje del niño y que tenga la capacidad de plantear después, en un proceso probablemente de evaluación, un problema y resolverlo en torno a lo que ha aprendido. Su actitud activa y su actitud de delantera es la que determina cómo el aprendizaje va a ir a su propio ritmo. Va a poder compararlo y sí trabajar con sus otros compañeros, pero consolida en base a su centro, a su trabajo activo, a lo que él va asimilando y lo que él puede usar con sus mejores recursos de herramientas. Por otra parte, ¿cuál es el rol del docente en el aprendizaje híbrido? Esto es bastante importante. Igual que en el aula invertida, el docente ya no lidera el espacio de la clase. Por el contrario, el docente es un facilitador. Y en el aprendizaje híbrido es un facilitador que va a tratar de integrar a los dos grupos que tiene conectados al mismo tiempo, presencialmente en el aula como virtualmente desde casa. Entonces va a facilitar los procesos a través de las instrucciones, a través de los contenidos, a través de los espacios de oportunidad para jugar, para resolver problemas, para cuestionar, para debatir, para que los chicos puedan trabajar de manera conjunta en colaboración. Y esto es muy importante porque de hecho el trabajo colaborativo es una de las destrezas más importantes que una persona puede adquirir como una destreza blanda. Los chicos, tanto virtualmente como presencialmente, pueden tener una organización mixta para trabajar en conjunto y colaborar. El equilibrio en el diseño de estas actividades es fundamental para que pueda tener dentro de una gran cantidad de actividades que el niño puede escoger la oportunidad de avanzar y favorecer los procesos de aprendizaje. Ahora, y lo vemos desde la práctica. Quisiera citar un ejemplo. Si es que nos ponemos a pensar en el área de matemáticas, ¿cómo vamos a implementar en la práctica la educación híbrida dentro del aula? Y lo ideal es pedir que los estudiantes roten por grupos y por estaciones en los diferentes niveles o fases de la clase. El objetivo de aprendizaje siempre va a tener que ser el mismo para todas las estaciones, de tal manera que el docente explica la actividad, va a facilitarla a los estudiantes. Si estamos hablando del proceso de suma o el proceso de resta, va a indicar cuál es el proceso, tanto en la pizarra de cara a la cámara virtualmente en su computador dentro del aula, para que los chicos puedan observar la explicación. De esa manera, entregar la actividad a los estudiantes que pueden realizarlo tanto de manera independiente, sentados en su escritorio, como en parejas. Y al mismo tiempo, el estudiante que se encuentra detrás de una cámara, revisando el proceso que el docente le da, con la oportunidad de realizar los ejercicios de matemáticas que van a validar y respaldar la práctica de esta explicación. Fuera de esto, es importante que los niños tengan efectivamente lo que antes llamábamos las tareas, pero realmente son los ejercicios de práctica para que puedan tener de manera sincrónica su espacio para poder practicar y validar.
Llegamos al mismo resultado del aprendizaje, pero tenemos que llevar dos caminos separados. El de los niños que están en su casa, sentados en su computador, con o sin guía de algún adulto, o de los jóvenes que lo hacen de manera autónoma, como de los chicos que están dentro del aula. Pero el concepto, la metodología, el contenido va a ser exactamente el mismo. Lo que varía son los recursos. El tiempo en la línea es exactamente el mismo. Hagamos una reflexión ya para finalizar este proceso. ¿Qué son las condiciones con las que se debe contar y se debe considerar el momento que hablamos de educación híbrida? Esto ocurre y se recomienda en base a lo que hemos visto en la adopción de este modelo de educación aquí en Ecuador. Pues es indispensable que pensemos en tres figuras como base fundamental de la educación híbrida. En primer lugar, la equidad. En segundo lugar, el bienestar y la seguridad. Y por último, el garantizar el aprendizaje. ¿A qué nos referimos con equidad? Los recursos tecnológicos, pedagógicos, la conectividad y los dispositivos deben estar a la disposición de los estudiantes. Los niños que hoy asisten a clase y toman la clase de matemáticas van a recibir el mismo contenido en las casas, los otros niños que van a asistir el día de mañana a clases y los que están presencialmente van a ser los niños virtuales. Ofrezcamos esa igualdad de oportunidades y sobre todo asegurémonos, porque no podemos garantizar que queden equipados de igual manera los chicos, pero si es que está en nuestras manos, deberíamos garantizar que los niños que se quedan en casa evidentemente tengan una conexión, tengan un dispositivo y que exista esto como una base de la conversación con los padres de familia. Tenemos que ofrecer además actividades sincrónicas y asincrónicas que brinden la misma oportunidad de conocimiento y aprendizaje. La igualdad de oportunidades de participación en el aprendizaje y la evaluación son fundamentales y algo muy importante es que el aprendizaje virtual e híbrido han permitido que haya mayor accesibilidad para los niños que tienen condiciones especiales en su aprendizaje o capacidades distintas. Por lo tanto, esta forma de equidad garantiza los aprendizajes para todos, no de igual manera, sino cada uno en su medida. Pero la equidad hace que la educación llegue para todos. Dentro del segundo eje fundamental para garantizar la educación híbrida se encuentra el bienestar y la seguridad. Es evidente que se van a propiciar la salud en todos los espacios físicos del colegio, dentro del aula y de los lugares de responsabilidad de la institución educativa. Pero tenemos además que tener claridad de que la forma en la que comunicamos esto y al mismo tiempo cómo capacitamos al personal tanto administrativo como docente del aula, para garantizar que estos procesos de salud y estos procesos seguros y espacios seguros sean los mejores. No nos olvidemos de la importancia de la comunicación y formar a nuestro personal. La revisión de las políticas de seguridad y de salud es una base que tiene que ser evidentemente comunicada y compartida. El uso de la tecnología está por demás, lo hemos conversado en esta sesión y todos lo conocemos. Es importante tomar en cuenta también que el uso del transporte en las instituciones educativas puede ser probablemente uno de los puntos más sensibles y delicados. Hay que revisar estas políticas de seguridad y ponerlas en práctica. Finalmente, el compromiso de la comunidad es fundamental. Nada de esto va a ocurrir sin que haya una acción responsable que se apropie de cada fase y de cada proceso, desde el padre de familia, el niño o el joven estudiante, el docente, el personal administrativo y cada persona que forme parte de nuestra institución educativa. Y vamos finalmente a la razón de ser de todo esto, que es el aprendizaje como tal. Entonces, el seguimiento de las necesidades sociales, emocionales del niño y de aprendizaje como tal son el objetivo en sí mismo y en el proceso en sí mismo. Buscamos calidad educativa alta, buscamos entornos seguros, buscamos que todo esto ocurra en un entorno en el que si no conocemos profundamente a nuestros estudiantes y a sus familias, es difícil que lo logremos. El aprendizaje se va a cimentar sobre esto. Por lo tanto, es importante el poder identificar las brechas que existen. Brechas de aprendizaje, brechas de accesibilidad, brechas tecnológicas, brechas de alfabetización digital. Consideremos esto como la base fundamental que nos va a permitir llevar a este aprendizaje que se sugiere y se propone como un aprendizaje personalizado. El desarrollo de destrezas y competencias, lo hemos conversado durante esta sesión, es una base fundamental y es el objetivo en sí mismo del aprendizaje. Y finalmente, dentro de este eje, tenemos que considerar que la planificación
de que la planificación de los contenidos, pero también de las relaciones y la interacción de los estudiantes es una base fundamental para el éxito de este modelo. Tenemos que tener mucha claridad y estar muy pendientes de lo que ocurre tanto en el entorno virtual como presencial para propiciar estos espacios de interactividad estudiantil desde cualquier ámbito, en cualquier área, y que haya un canal de comunicación apropiado que permita manifestar cómo está yendo el proceso, cómo se está adoptando el proceso tecnológico también, qué dificultades existen. Bueno, creo que esto llegamos al final. Una vez más, yo quiero agradecer muchísimo a Ediciones Corejo porque su contribución con el país es importante al abrir estos espacios y el permitirnos a nosotros, a las personas que hemos vivido la experiencia en otros países, como es el caso ahora en Ecuador, que podamos contarles cómo va avanzando este proceso, siempre dispuestos a colaborar. Y bueno, creo que los quiero dejar con esta frase. Es importante que recordemos que una visión de equidad involucra a todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje, de brindar esa igualdad de oportunidades para que ellos, cada uno con su diferente canal de aprendizaje, con sus necesidades únicas como personas, puedan llegar a este importante proceso. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.